Exploramos mujeres. Descubrimos fuerza. Radiografía femenina. Muy buenos días, tengan ustedes. Hoy comenzamos un programa donde podremos trabajar con historias de mujeres, con empoderamiento de mujeres, con gente de mucha valía que nos contarán sus historias, nos hablarán sobre el problema que se presenta en las mujeres, pero sobre todo, acción en el periodismo está presente porque estamos en Radio Estudio 94 FM, un sector importante, una radio para todos. Estamos con una directa comunicadora social, una directa poeta, una directa ensayista y docente universitaria, quien nos va a poder dar muchas luces de lo que se ha involucrado en diferentes temáticas, como la violencia, el poder de la mujer, la trata y tráfico de blancas, la descolonización, la despatriarcalización. O sea, ella es un cúmulo de virtudes a través de su época, desde que empieza en radio, ¿verdad? Las quiero presentar a Rosario Aquín, una gran periodista, una gran ensayista, como les he dicho. Rosario, muy buenos días. Para nosotros un placer tenerte acá en nuestro programa, un programa que es de mujeres. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a Radio Estudio 94, al programa Empoderamiento de Mujeres o Mujeres Empoderadas. Un agradecimiento también al equipo que está aquí frente a mí, los periodistas en acción, ¿no? Es para mí un placer estar en este espacio compartiendo con todos ustedes. Y bueno, también un saludo muy grande a la audiencia de esta emisora, que se considera una radio para todos. Gracias, Rosario. Bueno, nuestro equipo se los presentaré en algún momento, pero todos son varones, y eso es lo más lindo que podemos hablar. Tenemos con nosotros a Alexis Flores, Mario Morales, David Herrera, Elvis Mamani, quienes conforman este equipo, un equipo que ha pensado en la mujer. Pero vamos al punto. Estamos hablando con Rosario Aquín, una mujer que vino de Riberalta, Beni, un lugar tan hermoso, desde hace más de 40 años. Ella me dice, soy paseñísima, pero es paseñísima de corazón. ¿Nos puedes ampliar, por favor? Bueno, yo soy riberalteña de pura cepa, pero soy collita adoptiva, porque he vivido la mayor parte de mi vida, un 70% de mi vida en la ciudad de La Paz. Yo he emigrado cuando tenía 17 años a La Paz. Y La Paz ha sido para mí mi hogar prácticamente, ¿no? Como suele ocurrir con las personas migrantes, ¿no? Las personas migran porque en sus lugares no hay condiciones. No hay condiciones para una vida digna, digamos. Entonces yo vengo de familia muy pobre del Beni y en esos mi papá era peón de una estancia y mi mamá apenas llegó al cuarto medio y se divorciaron y bueno, cada quien se fue por su camino y como siempre suele ocurrir, los hijos quedan con las abuelas, quedábamos antes, ¿no? Yo soy hija de abuela. Entonces eso te marca mucho y yo creo que mi militancia en los diferentes temas que tienen que ver con la mujer vienen de ver a esas mujeres que me han constituido, que han sido mis abuelas, tanto la materna como la paterna, abandonadas por sus maridos, con 7 hijos en un caso, con 4 hijos en otro caso, mujeres que toda su vida han tenido que trabajar para salir adelante sin sus maridos, porque los hombres, ustedes saben, en el Beni, no hay mucha responsabilidad, digamos. Mi papito tenía 12 hijos en diferentes mujeres. Yo soy la mayor de ese clan de 12 hijos.
Entonces, es muy difícil en ese contexto sobrevivir en el Beni, ¿no? Como dice la cultura, la mujer nace para puta o nace para irse con algún militar. Y mi destino no era ni ser puta ni irme con un militar. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Estás presionada a migrar. Y te vas. Y te vas con la añoranza de que algún día vas a volver, y es falso que vas a volver. Porque vuelves y ya no es el pueblo que dejaste. Ya no hay la Ribera Alta que yo amé, que conocí, que me acunó. Los amigos, la familia, ya no está. El pueblo cada vez se vuelve más extraño, y por eso en mi último libro de poesía, que se llama Inquietud de ausencia, es eso, ¿no? Es esa inquietud que te genera el que nunca más vas a volver, en que la añoranza que tienes es una añoranza por lo perdido en realidad, ¿no? El migrante es ese que va a perder su tierra. Pero qué lindo estar hoy día con una mujer que se viene a los 17 años, se cultiva en la ciudad de La Paz, pero en Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí viene una migración de todas partes y tiene ella más de 25 años de experiencia. 25 años de experiencia en procesos de desarrollo social, con énfasis en sistemas de evaluación, en elaboración de proyectos y en seguimientos a las evaluaciones que se van haciendo. Y algo lindo, es fundadora y presidente de Red Mebol, una red de monitoreo y evaluación de Bolivia, afiliada a la red de evaluadores en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque ella estudia y se va hacia España. Yo quisiera que nos cuentes un poco cómo ha sido esa tu actividad tan hermosa, cómo ha cambiado tu generación misma de decir, llego a La Paz, quiero hacer algo, pero ya empiezas en la comunicación, empiezas a dar pasos muy grandes y te especializas en CIESPAL en el Ecuador. Bueno, eso tuvo que ver con que me entré a la Católica a estudiar Ciencias de la Comunicación, y en la Cato hay el último año una materia que se llama práctica guiada, ¿no? Y prácticas guiadas es una materia de trabajo práctico en algún lugar, poniendo a disposición tus conocimientos. Y yo elegí Pucarani porque una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a La Paz fue la cultura andina. Y yo quería conocer a esas personas, quería saber por qué eran diferentes a nosotros, a mí en este caso. Y cuando pregunté cómo podía hacer eso, me dijeron, tienes que irte al campo, ahí vas a conocer cómo es la cosa. Entonces conocí al padre Esteban Bertoluso de los Salesianos, y con él me fui porque él era párroco hacía 40 años en la provincia de los Andes. Entonces me fui con él a Pucarani y decidí hacer en Pucarani mi práctica guiada. Y ahí en esa práctica guiada me di cuenta que yo quería ser radialista, es decir, que me quería especializar en radio, porque veía en la radio un potencial tremendo para las comunidades, sobre todo rurales en Bolivia, ¿no? Y me fui quedando después de esa práctica guiada, y me quedé 14 años en Pucarani. Pucarani me costó mi divorcio. Porque mi marido no entendía nada de por qué yo andaba por allá y no quería venirme por acá. Pero el asunto es que a mí me sedujo la cultura andina, tanto me sedujo que varios de mis libros tienen que ver con los Andes, los de ensayo, y bueno, y eso ha levantado demasiada molestia en el Oriente, ¿no? ¿Por qué escribo del Ande y no escribo del Oriente? Bueno, uno de mis libros se llama Moxitania para compensar eso, es decir, es un trabajo de investigación sobre las naciones y pueblos indígenas de la Amazonía. Pero el tema no es para un escritor que por qué esto y por qué no lo otro. El tema es que te toquen profundamente los temas, porque se escribe desde ahí.
¿no? Se escribe desde el sentir que te provocan determinadas realidades. Entonces, de esa manera, estando en Pucarani, se presentó la posibilidad de una beca, estaba como paradigma comunicacional muy fuerte la teología de la liberación, y dentro de la teología de la liberación, la opción por los pobres. Y dentro de la opción por los pobres, por supuesto, los medios a favor de los pobres, es decir, los medios como una extensión de la voz de los sin voz. Y de esa manera yo sentí que era el llamado a mí, ¿no? El llamado a comprometerme con esa opción, y postulé a la beca, gané la beca y me fui. Y fue maravilloso porque nunca me he arrepentido de haber estado 14 años militantemente en una emisora a favor de los sin voz. Es lo más loable que una mujer nos pueda contar, esa experiencia de haber trabajado en Pucarani, un lugar que es alejado y que hasta el momento nuestra población necesita mucho de nosotros, en comunicación, en cultura, en educación, bueno. Pero también hay otra faceta de Rosario Akin, y es justamente cuando hablamos de la transversalización. Y ahí es cuando ella nos habla de los feminismos, de los movimientos LGBT, de las trans, de las lesbianas, de las gays, y lo plasma en libros como Detrás del cristal, Memorias de piel, Ojos del cuerpo, Afrodita, Bizarra, y el último libro que ha presentado justamente ayer nos va a comentar un libro que impacta, un libro que nos dice, a ver, te invito a leer. Cuéntanos un poco de tu último libro, por favor, Rosario. Bueno, mi último libro es un poco distinto a mi trayectoria como escritora, porque yo como escritora tradicionalmente he cultivado primero el ensayo, luego la poesía. Y el libro que he presentado anteayer ha sido un libro de cuentos, es mi segundo libro de cuentos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que he migrado en el tema de la escritura, ¿no? Porque el ensayo, ¿para qué se escribe un ensayo? El ensayo es una herramienta de lucha, ¿no? El ensayo es como un arma para pelear contra otros. ¿Qué es lo que se pelea? Se pelea ideas, ¿no? Entonces, defendiendo a quién peleas en los ensayos, defendiendo a quienes no pueden tener acceso a la escritura, no pueden tener acceso al pensamiento, en fin. Entonces, mi escritura en el ensayo es un locus enunciativo disidente, contrario al locus de la hegemonía del discurso en esos temas. ¿Qué temas son esos? Mujeres, pueblos indígenas, movimientos LGBTIQ, en fin. Entonces el ensayo no te permite mucho movimiento ficcional, ¿no? Tienes que leer a otros y contraponer tus ideas a ese otro, es decir, tienes que ser contundente en tus reflexiones y en tu trabajo académico. La poesía, por su parte, es intimista, es metáfora, es lo bello, es quién eres tú desnuda frente al público, frente al lector, ¿no? Entonces tampoco te permite mucho. Entonces yo decía, ¿qué me podría permitir narrar historias de la niñez, historias de la infancia, historias de los amigos, historias de la vida que te tocan profundamente, y uno quisiera eternizarlas para las futuras generaciones? No podía ser el ensayo ni la poesía. Entonces aparece un taller de cuentos que lo da la profesora Marcela Gutiérrez, que es una maravillosa mujer, premio Yolanda Bedregal en cuento de acá de La Paz, en fin, famosa escritora de cuento. Entonces me meto a su taller y, oh sorpresa, qué hermoso el cuento, ¿no? Porque el cuento te permite la ficción. Y justamente ahora nos ha dado un libro. Exacto.
hablar sobre su libro, un libro sobre justamente duendes, sobre algo que el mundo no lo ve. A través de Radio Estudio 94, una radio para todos. Escuchas Voces Empoderadas. Voces Empoderadas también va a hablar sobre duendes, ángeles y demonios. Dirán ustedes, como en aquella época de esos libros fantásticos, no, ella va a hablarnos sobre la poesía, donde habrán largas doradas esparcidas como rayos, cubren tu pálida, enjuta, descarnada figura de ojos encendidos. Cortesana ardiente, agorera de los festines de Baco, de vida absoluta, envilecida por amor, que es uno de sus libros. Pero hoy día nos habla de su poesía en este libro de cuentos que tuvimos la suerte de poder estar presente. Por favor, Rosario. Bueno, el libro de Duendes, Ángeles y otros demonios es el segundo libro de cuentos. El año pasado he publicado el primer libro, que es Tras las huellas de la Paraba. Y el libro Tras las huellas de la Paraba era un libro tras las huellas de las mujeres. Las parabas son estas aves maravillosas de la Amazonía que están en extinción. De la misma manera que las mujeres estamos en extinción por un genocidio sistemático que viene desde el neolítico urbano. Entonces, Tras las huellas de la Paraba es tras las huellas de esas mujeres que nos han constituido a lo largo de nuestra vida. Nadie, ningún ser existente ha sido marginado de la constitución hecha por una mujer. Todos nos hemos constituido por nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas, nuestra madre naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces ese libro toca eso. El otro libro de Duendes, Ángeles y otros demonios, como su nombre indica, está hecho de el mundo grotesco que impide la constitución y la armonía entre los hombres y las mujeres. También tenemos que ver algo importante que se ha mencionado muchas veces en toda tu parte de libros, los cuerpos feminizados. Exacto. ¿No? Que son usados tanto en la prostitución, son violados, son el centro justamente, como tú lo manifiestas, es el centro del bosque, duermen los muertos, vigilan sin tregua a los ángeles inquisidores, la paz de las sombras. Convérsanos un poquito sobre esa parte que ha sido muy inspiradora para ti. ¿Por qué ha surgido ello? Esos versos que has leído son del libro Afrodita Bizarra. Ese libro es un libro de poesía. Y Afrodita, como todos saben, es la diosa griega del amor, la lujuria y la pasión. Afrodita es del panteón de los dioses romanos una de las diosas desterradas. ¿Y por qué Afrodita bizarra? Porque la manera como amamos ha sido domesticada, ha sido castrada, ha sido impuesta por el poder, ¿no? No es verdad que la única manera de amarse es amarse entre diferentes, es decir, ser heterosexuales. Eso es una norma. Y ella es abogada, sabe lo que es una norma. Una norma es una prohibición, ¿no? Es un precepto inventado. Pero si yo liberara esa norma, esa prohibición, ¿qué creen que ocurriría? Nos amaríamos libremente. ¿Cuándo surge esa norma? Esa norma surge en el Renacimiento, en la Ilustración. Viene de la mano del matrimonio de la Iglesia y el Imperio Romano en el siglo IV con Constantino. La Iglesia y el Imperio y el poder se dan cuenta rápidamente, sobre todo cuando surge el capitalismo, que la única manera de lograr que haya fuerza de trabajo gratuita es obligando a que la produzcan los seres humanos. ¿Cómo se produce la fuerza de trabajo? Entre un hombre y una mujer. Las otras formas de amarse, de desearse, de quererse, no producen nada. Entonces, si yo quiero que haya mucha fuerza de trabajo, obligo.
¿Cómo? Prohibiendo las demás formas de amarse, que antes del siglo XVIII eran libres. No había ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, cuando ocurre la norma, quedan por fuera todos los demás que no acataban la norma. Claro, y podemos ver que en el Himalaya todavía hay mujeres que tienen 5, 8 hombres. ¿Por qué? Porque ellos no han entrado en esa norma. Y podemos ver también que aún existe lo que vamos a hablar, matriarcado, pero un matriarcado muy interesante cuando las mujeres mandan y los hombres obedecen. Y es justamente en un lugar que es del Cárpatos, un lugar muy interesante en una ladera de la montaña donde está un pueblo, Olimpos. Y ahí son las mujeres las que dominan en todo momento. Y también podemos hablar, Rosario, de un tema que siempre nos habló Robert Kiyosaki. Enseñemos al hijo. Por eso que hay un libro que se llama Padre Pobre, Padre Rico. Y cómo el padre rico le enseña a ser empresario. Y el padre pobre le dice, tú tienes que ser una persona que tienes que ser funcionario de algún lugar. O sea, desde ahí vamos viendo cómo el patriarcado y el matriarcado se va dando. ¿Nos puedes decir cómo podemos sacar toda esa lucha, poder salir adelante? Porque ya vivimos en normas para que justamente esas normas nos tengan que rendir y decir, usted tiene que ir por este camino. Uh-huh. Yo, teóricamente, creo que, salvo raras excepciones, nunca ha habido matriarcado. No existe. Y ojalá no exista, nunca. ¿Por qué razón? Porque el patriarcado que viene desde el neolítico urbano, ahí podemos encontrar la genealogía del patriarcado, cuando las tribus, los grupos humanos se sedentarizan, hay más tiempo para observar, el masculino observa cómo se produce la vida y se da cuenta en ese momento que él interviene en la producción de la vida. Antes el masculino no sabía que él intervenía en la producción de la vida, por eso creía que la otra era Dios. Por eso había antes del neolítico, en el paleolítico, el culto a la diosa madre, que muchas de nuestras culturas ancestrales lo mantienen hasta hoy, ese culto a la diosa madre, la Pachamama, la Nahiti, en fin. ¿De dónde viene eso? ¿Estaban ellos acá y no estaban allá? No, ellos migran en la cuarta glaciación por el estrecho de Bering. Y migran justo cuando todavía el culto a la diosa madre era muy venerado y muy respetado. Entonces traen toda esa tradición. Luego, con la quinta glaciación, vuelven a cerrarse los estrechos y todo queda desconectado e incomunicado y pierden el contacto. Y por eso Europa tiene una línea temporal y nuestras naciones y pueblos de este otro lado tienen otra línea temporal. Y lo lindo es que han conservado su espíritu, exacto, su cultura, su tradición. Porque exacto, eso es lo bueno. Claro, han conservado el culto a la diosa madre, es decir, el respeto a la dadora de vida, la dadora, cuidadora y realizadora de la vida, que son las mujeres, que es lo femenino. Mientras que Occidente se fue por la otra línea y empezó el patriarcado con el invento de las armas, con la capacidad de matar del más fuerte, en fin, ya sabemos esa historia. O sea, el poder del el más poder, fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es el patriarcado? ¿Por qué decía que nunca, ojalá, haya matriarcado? Porque el patriarcado es el poder de dominio sobre la otra, el ejercicio del poder sobre el cuerpo de la otra, la expropiación, la alienación de la otra, la conversión de esa otra en una mercancía, en una cosa, ¿no? En una cosificación. Entonces, yo no quisiera nunca que esta dadora de vida, que es lo femenino, la mujer, se convierta pues al revés, ¿no? En una persona que ejerza poder sobre el masculino. Entonces, yo más bien quisiera que el masculino comprenda que en este universo, en este planeta, solamente estamos ellos y nosotras. No hay más, ¿no? Entonces, ¿por qué no convivir?
¿por qué no dejar de matarnos? Porque esa sería la demanda, ¿no? Nos han matado desde siempre, acusadas de bruja, acusadas de diabólicas, acusadas de infernales, de seductoras, de putas, en fin, ¿no? La historia está muchos llena. Muchos adjetivos que ha tenido la mujer, pero nosotros nos sentimos orgullosas, y eso vamos a referir justamente cuando hablamos de ese tema, porque la mujer tiene un cúmulo de virtudes. El hombre efectivamente ha buscado ese patriarcado para dominar. Es el dominio, el poder del hombre hacia la mujer, pero ahora hay un despertar femenino del siglo XXI. ¿Tú qué opinas al respecto? El siglo XXI justamente es el siglo de la mujer, donde la mujer se va empoderando, pero no significa que ese poder va a ir en contra del hombre, sino un poder en el que, como bien dice Rosario, va a ser un poder de ambos, donde todos confiamos en que podemos ir juntos de la mano y poder llegar a una verdadera sociedad y a un mejor mundo. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo pienso que una de las cosas que como sociedades deberíamos desterrar es precisamente el poder, ¿no? Yo pienso que ni lo masculino ni lo femenino, en todas sus variaciones, porque dentro de toda la femineidad está todo el mundo LGBTIQ, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido feminizado, los niños, los adultos mayores, las personas con capacidades especiales, todas estas personas, que en realidad es la mayoría de la humanidad, han sido feminizadas. Se las violenta, se ejerce poder sobre ellos porque son feminizadas. Es decir, porque al hacer ese ejercicio estás pensando en lo que significa la mujer. ¿Y tú crees que ha sido por justamente sectores como Naciones Unidas? Naciones Unidas juega su rol, ¿no? ¿Cuál es el rol de Naciones Unidas? Es avalar, es estar en complicidad con ese patriarcado ilustrado hijo de la Revolución Francesa, ¿no? Pero nosotros nada tenemos que ver con esa Revolución Francesa en pleno siglo XXI, es una revolución que pertenece al siglo XVII, XVIII, y nosotros como país somos víctimas de Occidente, somos hijos de la colonia. Entonces, a nosotros nos constituye la herida colonial, el hecho colonial. Eso es lo que nosotros debemos analizar. ¿Qué significa ser un sujeto colonial en la Bolivia de hoy, en pleno siglo XXI? ¿Y cómo es que estos poderes quieren seguir ejerciendo poder, ¿no?, a través de los cuerpos, como si estuviésemos aún en el hecho colonial? A eso le llamamos colonialidad. Y cuando decimos descolonizar, estamos diciendo, a ver, dejemos ya de estar serviles al modelo civilizatorio de Occidente, que es el modelo de la Revolución Francesa, y empecemos a pensar con nuestra cabeza propia, con nuestro peque, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar de cara a nuestra realidad, no de cara a Occidente. Y eso incluye a las mujeres. Y hay un feminismo hegemónico que no le interesa eso. No le interesa para nada. Está interesado en que vos seas mi enemigo, en que vos sos el violador. El violador eres tú. Te vas a ir a la cárcel, ¿no es cierto? Y ustedes no son violadores. O sea, no podemos hacer ese tipo de generalización. No podemos poner enfrente, no es una pelea de hombres y mujeres. Es una pelea contra un sistema que no solo es capitalista, no solamente es patriarcal, es capitalista. Porque aquí lo que se quiere perder de vista es la distribución de la riqueza de las naciones. Nos hacen pelear porque vos eres hombre, yo mujer, vos eres gay, yo soy lesbiana, a vos te gusta así, a la otra le gusta así, mientras quienes se reparten la torta. No, pues. O sea, la pelea del cuerpo no es lo fundamental, la pelea es quién se lleva la torta, quién está apropiando el capital original, quién se lleva nuestros recursos, quién nos está dejando en la miseria cada día, y eso lo sentimos todos. Y basta con salir de aquí de La Paz
Aquisito, a los Chimanes en San Borja, para darte cuenta que no es justo un mundo así, que no podemos permitirlo si nos concebimos personas con un mínimo de ética y un mínimo de humanidad, porque este sistema capitalista lo que hace, en definitiva, es alienar la humanidad, de manera que tú no te reconozcas en el otro inmediato, que es tu pareja. Interesantes ¿Te das los cuenta? temas que hoy día hemos tocado con Rosario. Hemos empezado a conversar lo que realmente se tiene que hacer en este mundo en el que vivimos, pero tenemos que empezar a ver algo, rescatar nuestras tradiciones, rescatar nuestras culturas, empezar a ver que el hombre y la mujer o el feminismo ya no puede ser un feminismo como tal, como lo están entendiendo hoy en día, sino tiene que ser el femenino y el masculino por igual, donde seamos en igualdad de condiciones, podamos trabajar en mejores condiciones. Y hemos encontrado hoy una mujer tan versátil, tan llena de ese carisma que nosotros queríamos comenzar este programa, un programa con voces empoderadas. Hoy seguiremos adelante, seguiremos con otras entrevistas y queremos agradecer a nuestra Rosario Aquín, una mujer con una tertulia tan fabulosa que podríamos estar toda la mañana. Pero seguiremos con ella en otros programas porque hay muchos tópicos por tocar. Muchas gracias, Rosario, por haber venido al programa, por estar con nosotros, por este equipo tan importante como somos los periodistas de acción en FM 94, que es las voces de las mujeres. Entonces, muchas gracias, Rosario, te agradecemos sobremanera y seguiremos llamándote, conversando contigo, porque hay mucho por hacer para nuestro país. Así es. Las gracias a ustedes y bueno, para despedirme de este maravilloso equipo y de la audiencia de la Radio Estudio 94, un mensaje. Somos seres únicos e irrepetibles. Nuestra dignidad radica ahí. No dejemos que nadie nos quite esa singularidad. Gracias. Historia de mujeres valientes.